Tome su lugar para que podamos continuar con nuestro estudio. Buscando, ¿verdad? Estamos diciendo que queremos buscar que nuestro Señor Jesucristo sea formado en todos nosotros. Y hasta aquí hemos venido avanzando. Hemos venido avanzando en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que por testimonio de Mateo nos ha dejado todo su camino, sus enseñanzas, sus principios, y a través de ellos queremos aprender para que el Señor ponga en nosotros de su conocimiento, de su sabiduría, y que podamos poner en práctica todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Así que en este capítulo 15 hemos visto cosas muy, muy hermosas. Una de ellas, aquella que nos muestra el carácter puro del ser humano. ¿Y por qué el carácter puro del ser humano? Porque el Señor Jesús, empezando el capítulo, nos enseña que lo que contamina al hombre es lo que habla. No hay nada externo que contamine al hombre. Pablo dijo: yo sé y creo en mi corazón que todo no es impuro en sí mismo. Pero el que piensa que algo es impuro, pues para él lo es. En el contexto de los débiles en la fe y los fuertes en la fe. Entonces el Señor Jesús habla de la pureza del ser humano en el capítulo 15, en los primeros versículos, y después nos da un ejemplo de gran fe a través de una mujer sirofenicia, cananea, que tiene una necesidad con su hija, y cómo es sanada por el Señor Jesús. Después el Señor Jesús muestra el poder sanador de Dios hacia toda la humanidad, cumpliendo la promesa que tenía Abraham, en el cual le había dicho: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y por último, hermanos, terminando este capítulo, el Señor Jesús nos empieza a hablar del poder proveedor de Dios. Yo he titulado este mensaje: cuando no se aprende la lección. Cuando no se aprende la lección. Y todos recordamos que hace algún tiempo el Señor Jesús había alimentado a 5,000 personas. Y nuevamente regresa a este capítulo y alimenta a 4,000 personas. Haciendo una breve semblanza, hermanos, de lo que hoy vamos a ver, dice el capítulo 15, versículos 32 al 39, Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde sacaremos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos peces. Entonces mandó a la multitud que se recostara en tierra, tomó los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron, y de los pedazos que sobraron recogieron 7 canastas llenas. Los que comieron eran como 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, después de despedir a la gente, entró en la barca y fue a la región de Magdala. Si nosotros quisiéramos hacer un breve resumen, tratar de brevemente explicar el acontecimiento que está pasando aquí, nosotros pudiéramos decir que si hay algo que el ser humano tiene que aprender, es que sus recursos son limitados. Nosotros como seres humanos, siempre nuestros recursos van a ser limitados.
Y la necesidad, aún más básica, como en este caso la alimentación, está en las manos de Dios. Hay un principio. En el Salmo 37, 25, nosotros leemos que la Escritura dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni que su casa mendigue pan. La pregunta es entonces, ¿por qué hay mucha gente que mendiga el pan? Sobre todo los hijos de Dios. No me refiero a la gente que no conoce de Dios, me refiero a los hijos de Dios. ¿Por qué hay hijos de Dios que mendigan el pan? Cuando nosotros leemos este pasaje nos damos cuenta que dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. Entonces el principio es que mucha gente mendiga pan porque actúa en su vida con injusticia. A los ojos de Dios es una persona injusta y por eso vive mendigando el pan. Porque Dios ha tomado la responsabilidad de proveer a la vida de los hijos. Dios no desampara a los justos, no permite en ellos que mendiguen el pan. Así, con este nuevo milagro, Dios desea dejarnos constancia de que de Él procede la provisión. Todo depende de Él. Que vivir en el reino de Dios significa ver a Dios en toda nuestra vida y además cada día. No es una experiencia religiosa Dios. Él es el todo en nuestra vida todos los días. Todos somos partícipes de una participación en la gracia de la provisión de Dios. Todos, aún los malos, porque igual sale el sol para los buenos que para los malos. De Él proceden todas las provisiones en este mundo. En este pasaje vemos cómo Dios también asume esa responsabilidad de proveer al ser humano que cree en Él, aunque lo que tenga sea limitado, unos pocos panes y unos pocos peces. Él tiene el poder de multiplicar lo poco que tú y yo tenemos. Nuestra confianza, por lo tanto, debe de estar plenamente en Él, pues es nuestro Padre. Y dígame usted, qué buen padre, porque hay malos padres, ¿verdad? Pero qué buen padre descuida a sus hijos. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 9 al 11, nosotros leemos estas palabras de Jesús: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Escuche esto, pues si vosotros siendo malos, ¿qué somos? Somos malos por naturaleza. Si vosotros somos malos, si sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pues esto es la ley y los profetas. La ley de lo que siembras, cosechas. Si nosotros queremos cosas buenas, tenemos que sembrar cosas buenas. Si queremos recibir cosas malas, entonces sembremos cosas malas. Esta es la ley y los profetas. Así que el Señor Jesús nos enseña, hermanos, que si nosotros, siendo seres humanos imperfectos, carentes de muchas cosas, podemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre es el proveedor en nuestra vida de todas las cosas.
En el versículo 32 vamos a empezar a ver los aspectos importantes de este pasaje. Dice en el versículo 32, Jesús llamando a sus discípulos dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Esta gente, amados hermanos, como habíamos dicho anteriormente la vez pasada, no era gente de la promesa. Y nosotros nos damos cuenta que el Señor Jesús estaba aquí trabajando ya con los gentiles. Ya estaba haciendo visible su ministerio plenamente, porque el Señor Jesús también vino por los gentiles. Es por eso que tú y yo hoy estamos aquí. Y esta gente despertó la compasión del Señor Jesús, porque venían de tierras lejanas, porque había habido una algarabía de sanidades impresionantes, uno tras otro era sanado. Y como dijimos la semana pasada, se confundían los lamentos y las peticiones con los gritos de gloria y de algarabía, porque ellos estaban glorificando al Dios de Israel. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque después de nosotros ver todas las cosas que Dios hace en nuestra vida, lo único que debe despertar en nosotros es glorificar al Dios de Israel. Darle la gloria, porque tú y yo fuimos hechos para la alabanza de su gloria. Es imposible que alguien que vea algo tan glorioso en su vida no pueda glorificar a Dios. La pregunta es: ¿qué Dios ha hecho en tu vida? La otra pregunta es: ¿has glorificado a Dios? Porque eso es lo que naturalmente sucede cuando nosotros recibimos algo de parte de Dios. Y en este pasaje nuevamente, hermanos, se hace alusión a la falta de sus recursos. Pero, ¿por qué no accedieron a los recursos de Dios los discípulos? ¿No aprendieron la lección? El hombre es y será siempre limitado, aún para satisfacer sus más comunes necesidades. Solo Dios tiene el poder, tiene la compasión para proveernos todo lo que necesitamos. Él desea que tengamos una sola cosa: fe. La fe es lo que despierta la compasión de Dios. Tú y yo no merecemos nada, pero es su compasión, es su gracia, es su misericordia la que nos hace acreedores a todo su amor y a toda su bondad en nuestra vida. Él desea entonces que nosotros confiemos en Él, que en toda nuestra confianza y nuestra adoración sea a Él. Cuando tú no confías en Dios, entonces ¿en quién estás confiando? Cuando tú no adoras a Dios, pues adoras al diablo. Es tan simple como eso. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. Pero nuevamente los discípulos fallan, porque los discípulos fallan. Desde su pueblo Israel, desde la antigüedad, en el desierto, cuando tuvo hambre, Dios proveyó el maná en el desierto. ¿Saben qué encontré? Hay un libro llamado la Midrash. Es un libro judío donde ellos lo usan para una mejor comprensión del Antiguo Testamento. Y los judíos dicen en el Midrash que el maná tenía el sabor y la apariencia de aquello que uno más deseaba. Esto es increíble, es algo impresionante, porque inmediatamente viene a mi memoria, ¿no? ¿Qué tal si en ese momento se me antojaba un pollo rostizado? Y al comer el maná,
Dicen que tomaba esa apariencia, el sabor. O sea, vean lo maravilloso de Dios, que complacía el gusto y el paladar de la gente. Aunque ellos veían ahí una hojuela aceitosa, cuando se la comían, me sabe a pescado. Decía otro, no, a mí me sabe a pollo rostizado. Decía otro, no, a mí me sabe a uvas o fresas con crema. O sea, vean, hermanos, cómo Dios era tan maravilloso, tan poderoso, que les concedía el sabor de lo que ellos más anhelaban en ese momento. Lógicamente la palabra maná significa ¿qué es esto? Porque cuando lo vieron dijeron ¿qué es esto? Cuando lo probaron dijeron chirrión, esto sabe a pollo, no, esto sabe a carnitas. O sea, Dios en su paladar les concedía, así es como lo describe el Midrash judío, que sucedía con la gente que consumía el maná del cielo que Dios estaba proveyendo. Entonces vemos, hermanos, la gran compasión de Dios para proveer a más de 4,000 personas que estaban en una necesidad. Pero que esa necesidad vino como consecuencia de la fe en ellos depositada en Jesucristo para la sanidad de sus enfermedades. 3 días con Él. 3 días que no habían comido, desayunado ni cenado. Y el Señor Jesús dice, tengo compasión de ellos porque llevan 3 días que están conmigo. Habían estado sin que se dieran cuenta en un ayuno de 3 días. Así que, ¿qué debemos aprender, hermanos, de este versículo? Que Dios tiene compasión, pero Él desea que el hombre tenga una relación íntima con Dios. Porque el ayuno no es para obtener superpoderes, no es para que yo salga y me sienta Superman, no es para que ya agarre a uno como Solín y me sienta Calimán. Es para tener un acercamiento con Dios, es para aprender a escuchar su voz, es para doblegar la carne, nuestros deseos carnales, nuestras pasiones, y someterlos a Dios. Dios deseó que esta gente tuviera una relación con Él, de tal manera que una de sus más grandes necesidades, que era el alimento, se les olvidara. De hecho, fue Jesús el que tomó la iniciativa y dijo, oye, me doy cuenta, le dice a sus discípulos, que tienen 3 días conmigo y ellos no me han pedido pan, ellos no me han pedido agua, pero yo soy el proveedor y yo les voy a proveer. Eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en nuestra vida. Él es nuestro proveedor. Él quiere que tengamos una relación íntima con Él y que dependamos de Él, que podamos ver su provisión cada día de nuestra vida, porque confiamos en Él. ¿Le ha pasado que a veces usted no trae un peso en su cartera? Pero usted no está preocupado, de verdad. Usted no dice, caray, no traigo más que tarjetas, dicen, ¿no? Fueran de banco y tuviera dinero, pues ahí, ¿no? Pero no hay. Pero uno no está angustiado, no está afligido, ¿qué de comer, qué de beber? Porque yo confío en Él. Porque yo sé que Él es mi proveedor. Porque hay testimonio de gente que ha dicho, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni que su casa mendigue pan. Y yo no que sea justo por mí mismo, sino que me ha adjudicado la justicia de Cristo. Por lo tanto, no debo de temer ni preocuparme. Él es bueno. Pero ¿por qué algunos viven mendigando el pan? Porque actúan en una forma injusta, porque no quieren trabajar, porque no se quieren esforzar. Entonces viven la vida mendigando. ¿Ese será el propósito de Dios? No, porque Dios bendice lo que hacemos, no lo que no hacemos. Entonces, si nosotros no hacemos nada, pues dice el Señor, ¿qué te bendigo si no haces nada?
Pero si yo me pongo en acción, Dios va a bendecir mi trabajo. Dios va a bendecir mi negocio. Dios me va a ayudar. Pero me pongo en acción. Alguna vez prediqué un tema que se llamaba oración. Oro, pero acciono. O sea, no nada más oro y aquí Dios proveerá y me quedo ahí sentado. No, oración. Oro y acciono. Porque Jesús bendice lo que tenemos, ¿no? ¿Qué le dijo a estos hombres? ¿Qué tienen? Unos panes y unos pececillos. Entonces Él bendijo lo que tenían y se multiplicó. Dios bendice lo que tenemos. Pero si tú dices, no, pues nada. No, pues entonces quédate ahí. Dios dio dones a los hombres, hermanos. Es Dios el dador de los dones. No los hombres, es Dios. Es una herejía pensar que un hombre tiene la capacidad de sacarle los dones a la gente. Es una herejía, hermanos. Es un hereje. Él no es el Espíritu Santo. ¿No ha leído que dice la Biblia que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene la potestad de dar los dones como Él quiere, porque Él es soberano? Es la tercera persona de la Trinidad. Él es soberano. Él tiene ese atributo de la soberanía. Él es el que da, no es el hombre. Esa es una herejía. Así que nosotros, hermanos, debemos de entender que el Espíritu Santo, Él es el dador de vida. Él es el que nos provee las cosas. Él es el que hoy está con nosotros. En el Antiguo Testamento vimos la manifestación del Padre. Después vimos al Hijo en vida. Y el Hijo oró para que el Espíritu Santo estuviera con nosotros. A través de toda la Biblia, nosotros vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo trabajando en toda la humanidad. En este tiempo es Él el que tiene el poder y la autoridad. El Santo Espíritu de Dios. No son los hombres, hermanos. Dios, hermanos, siempre tiene un plan con las personas. Dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 8, desde el versículo 3. Deuteronomio 8:3. Dice la Escritura: te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido. ¿Para qué? Ahí está el propósito: para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Para qué es la aflicción? ¿Para qué es la necesidad? ¿Por qué hoy no tienes? ¿Por qué hoy te falta? Porque Él quiere que tú aprendas que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Él es el pan de vida. Él es verdadera comida. Nosotros pensamos que el alimento es una prioridad, pero la Biblia dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos son añadidas. Es primero el reino, diga conmigo, primero el reino. Todo lo demás me es añadido. Ahora, ¿sí vio la convicción con lo que yo lo dije? Es la convicción que debe usted usar. Es la convicción del salmista: joven fui, he envejecido, no he visto justo desamparado, ni que su casa mendigue el pan. Es una convicción. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. Yo tengo que hablar con convicción, con certeza y con convicción. Porque sin fe es imposible que nosotros agrademos a Dios. Así que, amados hermanos, estos principios nosotros los tenemos que aprender.
Pero hay otro aspecto importante que yo titulé la prueba repetida. Un día prediqué eso, prueba repetida. Cuando tú repruebas un examen, ¿qué crees que pasa? Lo vuelves a repetir. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo pasas. Y si no lo pasas, te quedas. Dice en el versículo 33, escuchen las palabras, hermano. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde sacaremos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? ¿De dónde? ¿No esa es tu palabra? ¿De dónde, mi divino tuerto? Dice. ¿Con qué ojos, Petra? Y tenemos una fraseología mexicana tan hermosa, pero muestra nuestra incapacidad. Oye, hermano, es increíble estos discípulos, ¿eh? Yo la semana pasada les platicaba de un portento de milagro que Dios me permitió ver a través de la resurrección de un niño. Impresionante. Yo cada que recuerdo ese momento no puedo evitar mi emoción, no puedo evitar el glorificar a Dios de esa forma, porque Dios me dejó ver algo bien glorioso. Nosotros somos limitados, por muy científicos que seamos, por muchas capacidades que digamos tener. Nos doblegamos ante el poder de Dios, nos humillamos ante su majestad, ante su señorío. Al ver ese portento de milagro, cómo el niño se levanta y nos consuela a nosotros porque se paró y nos empezó a agarrar a todos de la cabeza, como diciendo, despierten, ya me levanté, pero él estaba buscando a su mamá. La mamá lo tomó en los brazos, corrió al médico de la esquina y el médico le dijo, hermana, porque el médico era hermano en Cristo, aunque no venía a nuestra iglesia, pero estaba ahí, y dijo, hermana, era sábado, y le dice, hermana, porque usted me dice que, y veo que está mojado el niño, creo que se ahogó, pero su niño está absolutamente sano. Hermano, nosotros llevábamos ahí tal vez una hora, hermano, 20 minutos que yo le di el masaje cardíaco, la respiración, lo que indican los cánones. Y mucho tiempo orando. Y el niño se levantó, hermano. Fue algo impresionante. Impresionante. Yo ese día en la mañana, siempre lo cuento, había estado orando a Dios y le había dicho, Señor, déjame ver tu poder, Señor. Muéstrame tu gloria. Cuidado cuando pidas eso, ¿eh? Se te van a caer los pantalones, te lo aseguro. Y más cuando lo haces con un corazón sincero. Porque primero experimentas la presión. Oye, el niño estaba muerto, hermano, inerte, ya morado. Renunciamos a todo tratamiento médico y Dios lo levantó a través de la oración, del clamor tan grande que hicimos, el pastor, los que estábamos ahí, los hermanos de niños. O sea, fue una cosa impresionante. O sea, fue una manifestación del poder de Dios que queda en nuestra memoria. Y yo cuando hablo de eso me emociono, mis lágrimas salen en automático porque lo único que nos quedó ese día fue glorificar a Dios. De verdad, usted hubiera visto cómo nos paramos y con lágrimas en los ojos glorificábamos a Dios y le dábamos gracias de haber visto esa maravilla, hermano. Pero son pocas, pero disculpe la palabra, hermano, pero estos cabezones, hasta este momento, mire, hice la lista, hermanos. Les había mostrado la sabiduría de Dios. Les había mostrado, hermanos, el carácter del cristiano. Cómo se debe comportar un cristiano. 3 capítulos completos en enseñanza a los discípulos. Parábolas donde les descubrió el Señor Jesús a través de las parábolas. Se las reveló para que las entendieran. Toda su sabiduría, hermanos, estaba expuesta a la luz de los ojos de ellos. Les había revelado misterios del reino. La importancia de la ética cristiana y la compasión y el amor. Cómo orar correctamente y tener intimidad con Dios. Wow, o sea, es la herramienta más poderosa del cristiano. La importancia de buscar el reino y su justicia. Cómo discernir a los falsos profetas
a través de su fruto. No de su conocimiento, no de sus palabras, sino por el fruto. Les había enseñado la sanidad de un leproso, la sanidad de la suegra de Pedro. Ahí sí falló el Señor, ¿no? La sanidad a muchos enfermos, la liberación y salvación del endemoniado gadareno, la forma de ayunar, la sanidad de la hija de Jairo, la sanidad de la mujer de flujo de sangre, la sanidad de 2 ciegos, la sanidad de un mudo, la sanidad de un hombre de mano seca, la liberación del endemoniado ciego y mudo, la alimentación de los 5,000, el milagro de caminar sobre el mar, el terminar milagrosamente la travesía, porque estaba en el medio y cuando él sube a la barca se abre una bonanza y ya están en la orilla. O sea, es increíble lo que Jesús hizo. La sanidad de los enfermos de Genezaret, la liberación de la mujer cananea, de la hija de la mujer cananea que estaba endemoniada, la sanidad de muchos en Decápolis que estaban ahí sentados en este momento y que estaba a punto de alimentarlos a todos. Con toda esa algarabía que se suscitó en ese momento de las sanidades, y a pesar de todo esto que habían visto, a pesar de todo esto, no creían en Él. Es increíble, hermanos. ¿Qué tienes que ver para creer en el Señor? La pregunta esta mañana de los 84,000, a todos los que estamos aquí presentes, es: ¿qué tenemos que ver de Dios para creer en Él? ¿Qué tienes que ver? ¿Que se levante un niño? ¿Que salga un muerto de una tumba? ¿Que estén velando a alguien y se levante? ¿Sabes lo que tú necesitas para creer en Él? Que el Evangelio de Jesucristo toque tu corazón. Hermanos, tú puedes ver los milagros que tú quieras, pero si tú no recibes el Evangelio, tú no vas a creer en Jesucristo. Haga lo que Él haga. La gente dice: ¿dónde está Dios? Muéstrame a Dios. Dios ya vino en la figura de Cristo. Dios se encarnó en Jesucristo, lo querían ver, ahí estaba, y nadie creyó en Él. Fue crucificado. Tembló la tierra, todos se sangolotearon así como en el 85. ¡Ay! Y hasta ese momento, aún los soldados romanos dijeron: este era el Hijo de Dios. Ah, ¿verdad? ¿No que no tronabas pistolita? Hermanos, podemos ver muchos milagros, pero si no recibimos el Evangelio, tú no vas a creer en Él. El Evangelio es poder de salvación a todo aquel que cree. Tú tienes que entender el Evangelio, que Cristo vino a morir por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra de la majestad de las alturas, y que si tú crees en Él, tú serás salvo. Pero si tú no entiendes esto tan sencillo, te lo acabo de explicar de una forma sencilla, pero si tú no crees esto, no vas a creer aunque tú veas un milagro portentoso en tu familia, aunque tú estés viendo el cambio de tus padres, el cambio de tus hijos, aunque tú veas que tus hijos tenían una enfermedad y Dios los sanó, que tú estabas pasando enfermedad y Él te sanó, aún con todo eso tú no vas a creer en Él. Los discípulos, les acabo de contar todo lo que habían visto y no habían creído en Él. Es increíble. Si no dependes y confías, tú seguirás dudando. Si tú no confías y dependes completamente de Dios, tú vas a vivir una vida de duda, sin fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo es todo. La gente vive en pecado sin darse cuenta, porque vive sin fe, sin depositar su confianza en Dios. Vive en pecado. Son de esos pecados que la gente no se da cuenta. Es como la idolatría. Mucha gente es idólatra
y se dice cristiana, pero es idólatra. Porque está poniendo su confianza en otras cosas en vez de Dios. Porque pone su confianza en el dinero que trae en la bolsa y no en Dios. Porque depende de lo que trae en la bolsa, de sus capacidades, de su trabajo, pero no depende de Dios. Es idólatra. Y no se da cuenta. Es esa idolatría que no se ve. Porque hay una idolatría que es muy visible, la adoración a los ídolos. Romanos capítulo 1, ahí nos describe el pecado de Israel, el pecado de los gentiles y el pecado del mundo. Y nos muestra en una forma sistemática cómo el pecado cegó el entendimiento de la gente por no haber tenido en cuenta a Dios. Dice que se envaneció su corazón, su necio corazón se envaneció y creyéndose ser sabios se hicieron necios. Entonces Dios los entregó. Dijo, ¿eso quieres? Órale. O sea, cuando una gente es necia, el Señor dice, ahora, ¿eso quieres? Órale, ahí está. Al rato no me vengas a decir que fue por mí, fue porque tú decidiste eso, no porque yo lo quería. Entonces, muchas cosas, hermanos, que son principios básicos en las Escrituras, los pasamos por alto porque metemos nuestra carne, nuestros sentimientos y no ponemos la mirada en Dios, en sus principios. Y caemos en pecado. Y seguimos vagando sin rumbo. Entonces el Señor Jesús, buscando que la gente depositara su confianza en Él, oye, ya habían experimentado algo. ¿Por qué la gente, si ya experimentó algo, por qué vuelve a reprobar el examen? Ya habían tenido 5,000 personas, habían visto que lo que Jesús podía hacer, si ellos depositaban su confianza en Él. Y vienen 4,000 personas y dicen, ¿de dónde? Otra vez. La misma prueba, el mismo examen, la misma respuesta, la misma reprobación. Y así es la gente cuando no aprende, reprueba. Porque tú no vas a pasar al siguiente nivel hasta que enfrentes el examen otra vez. ¿Y el examen te lo ponen luego? No. Te vuelven a enseñar y después vuelves a presentar el examen. Hay un curso de regularización. Reprobaste el examen, te mandan al curso de regularización y después te vuelven a hacer el examen. Y eso pasa en las iglesias, hermano. Que Dios les pone un examen, lo reprueban y los mete al curso de regularización. A través de un tiempo el Señor les está enseñando, les está guiando, pero después les vuelve a hacer el mismo examen. Igual que los discípulos, lo vuelven a reprobar. ¿Hasta cuándo? Hasta que nosotros aprendemos a depositar toda nuestra confianza en Dios, a creerle a Él, que yo no puedo, pero Él sí puede. Que yo lo he visto, pero muchas veces nos falta reconocerlo. Reconocer lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Nosotros somos seres humanos limitados. Él es ilimitado, Él es todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Él lo puede todo. Dice Jesús, si vosotros siendo malos le puedes dar buenas cosas a sus hijos, ¿ustedes creen que mi Padre no les va a dar buenas cosas a que se lo pidan? Así es que toquen y se les abre, busquen y encuentran. Pero para tocar y para buscar y encontrar, necesitamos orar. Y esa es la batalla del cristiano, que no quiere orar, que le da flojera orar, que no le da tiempo a la oración, que tiene tiempo todo menos para orar. Yo no puedo entender cómo hay gente que dice que Dios le habla, que siente la presencia cuando no viene a orar. Lo único que está recibiendo, hermanos, son experiencias religiosas y emocionales, pero esa no es la presencia de Dios. Mis más grandes
mis más grandes, hermanos, experiencias con Dios han sido en la oración. Cuando yo he estado postrado y he estado orando a Dios fervientemente, Él viene, me toca, me sana, me libera, me redarguye, hace lo que sea necesario en mi vida y mi vida cambia, porque esa es la característica. Todo aquel que entra en la presencia de Dios, su vida cambia. La mujer se sujeta al marido. El marido ama a su mujer. El hijo honra a sus padres. Así que hay gente que no sé qué alucina, hermanos, cuando su vida no dice lo que según ellos dicen. Por eso Jesús dijo, por sus frutos. No dice por sus milagros, porque hubo gente que hizo milagros, liberó demonios. Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y el Señor Jesús les dijo, nunca te conocí. Porque para conocer a alguien tienes que tener una relación. Y para tener una relación tienes que estar con Él. Entonces, ¿cómo la persona dice que tiene una relación con Dios? Sabe lo que Dios le ha dicho, sabe lo que Dios le ha mandado cuando no tiene una relación con Él. Dios no te va a llevar a hacer nada malo, hermano. Si tú estás en una relación con Dios, Dios jamás te va a llevar a hacer algo malo. Jamás te va a llevar a hacer algo en contra de alguien. Esa es una mentira del diablo. Pero como se ataca nuestro ego, nuestro orgullo, y nos sentimos que tenemos la espada del augurio, ya no hace falta que llamen a los Thundercats. No es tremendo, hermano, de verdad. Lo peor es que Jesús lo advirtió, lo hemos leído, lo hemos enseñado y seguimos cayendo. Qué tremendo, hermano. ¿Cuántos panes tenéis?, le dijo Jesús. Los recursos de Jesús, hermanos, son ilimitados. Y Él bendice lo que nosotros tenemos. Por lo tanto, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Jesús sabe lo que tenemos. Quien no sabe lo que tenemos somos nosotros. Tú no sabes lo que tienes. Ese es tu problema, que tú quieres lo que otros tienen. Tú quieres parecerte a otros, pero tú eres único y hay algo grande dentro de ti. Tú no necesitas nada externo. Tú lo tienes, vienes capacitado. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Hermano, por eso somos salvos. No somos salvos porque pertenecemos a una iglesia. O sea, yo no digo, yo soy de la iglesia verdadera porque voy a una tal iglesia llamada Patito Pérez. O porque yo sigo un ministerio. Nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y somos hijos de Dios porque tenemos al Espíritu Santo. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Qué denominación eres? Oiga, como si Dios hubiera puesto varios apellidos. ¿Qué denominación eres? ¿Aquí qué predican? O sea, ve, hermano, la ignorancia tan tremenda de la gente. Nosotros seguimos a Cristo. Yo no sé quién sigas, yo sigo a Cristo, yo no sigo a los hombres, ni a sus enseñanzas particulares, ni a sus interpretaciones particulares de la Biblia. Yo sigo a Jesucristo. Se les llamó cristianos, no se les llamó denominacionales, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía porque les veían hacer lo que su maestro hacía. Pero esos principios, hermanos, se han olvidado en este tiempo. Estamos en los últimos tiempos. Yo reflexionaba este tiempo y decía, Señor, ¿cómo irá a ser la apostasía? Va a doler. Va a doler porque mucha gente que amamos se va a desviar de la verdad. Esa es la apostasía, cuando alguien se aparta de la verdad. En esta vida, amados hermanos, esto usted lo tiene que aprender. Solamente hay dos evangelios, el verdadero y el falso. El verdadero basado en la gracia de Dios y el falso que está basado en las obras. Tú deja de hacer, no hagas esto, no hagas aquello. Obras, obras
y más obras. Ahí están los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, ahí está mucha gente, hermanos. Pero el evangelio de la gracia es algo que tú y yo no merecemos. Así como dijo Pablo, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero hay gente que se siente más adepto, más cercano a Dios, más divino, porque se abstiene de cosas. Dios te aceptó tal y como tú eres. Y pagó por adelantado tus fallas. Así que tus pecados no le sorprenden a Dios, ya están pagados por anticipado. Él solamente te dejó un jabón que es su sangre, por eso es el pacto en su sangre, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Te puso ese jabón para que tú te laves cada día, cada día, cada día, y cada vez que te laves, entras en santificación y en comunión con Dios. Es triste ver, hermanos, que uno esté explicando acá al frente y la gente no entiende. De verdad, es bien triste. Dice uno, ¿trabaja uno en vano, Señor? La cena del Señor, escuche esto, la cena del Señor es la oportunidad de volver a la comunión con Dios a través de recordar lo que Cristo hizo conmigo y la simbolización de la sangre del pacto, del nuevo pacto, por el cual tenemos redención y el perdón de nuestros pecados. Entonces, cuando viene la cena del Señor, Dios te está poniendo la mesa para que renuncies a tus pecados. Ese día digas, yo voy a dejar de hacer esto, voy a dejar aquello, y Señor, quiero entrar en comunión contigo y me arrepiento de mis pecados, y entonces tomes dignamente la cena. ¿Será difícil comprender eso? Que cuando estás comiendo el pan estás recordando cómo el cuerpo de Cristo fue masacrado. Y que ese sacrificio te trajo la salvación. Y al beber la copa recuerdes que hay un pacto en su sangre para el perdón de tus pecados cada día de tu vida. ¿Será difícil comprender eso? Es la oportunidad de renunciar al pecado y entrar a la comunión con Dios. Pero veo gente que no toma la comunión, entonces ¿qué le está diciendo a Dios? Que quiere seguir en sus pecados y que quiere que su ira caiga sobre de él. ¿Eso quieres? Hermanos, ¿será difícil entender eso? ¿Tan fácil? ¿Quién es digno de tomar la cena? Nadie. Pero Dios, por su sacrificio, cuando tú lo recuerdas y te pones en comunión con Él, te arrepientes de tus pecados, Dios te hace digno. Tú no eres digno, Él te hace digno. ¿Será difícil entender eso? Entonces la gente sigue en sus pecados. La ira de Dios está sobre de ellos. O sea, Dios le da la oportunidad de que la ira no venga. Y la gente quiere estar ahí. Qué tremendo, hermano, cuando la gente no entiende. Pero ya están leyendo Apocalipsis. No, yo ya estoy leyendo los casquillos de los caballos. Sabía que los casquillos de los caballos representan el gobierno mundial. Y espántame, panteón, yo le digo, ¿no? O sea, pero vean, hermano, la ignorancia tan tremenda. Cuando lo básico no lo saben. Cuando no quieren perdonar, cuando no se quieren arrepentir de sus pecados, cuando es tan fácil reconocer y decir, me equivoqué, perdón, regresa a lo mío. No, siguen ahí, hermano. No, es tremendo, hermano, es tremendo eso. Es frustrante que le ponga a Dios un examen y lo reprueben otra vez. O sea, es frustrante. ¿Cómo estará tu maestro? Bueno, si te cobra el examen, dice, bueno, ya me cayeron otros 300. Pero cuando no, hermano, dices, oye, o sea, por piedad. Digo, tan solo estar presentando los exámenes da vergüenza. Yo presenté 3 veces inglés en la secundaria. Bueno, fueron como 6. Porque llegué hasta el último. Me dijeron, si este examen no pasas el primer año, este es el examen de primer año, este es el examen de segundo año, este es el examen de tercer año. Si en esta oportunidad no pasas, repruebas toda la secundaria.
La materia de inglés. Es que inglés era la materia que estaba después del recreo y era cuando yo me iba de pinta. Entonces yo no entraba a inglés, pero reprobé puro inglés. Gracias a Dios las otras materias no las reprobé, no he sido tan cabezón en matemáticas ni en biología, menos en historia, hermano. A mí me encanta la historia, yo siempre estoy buscando en internet cosas de la historia y estudio los romanos, los egipcios, siempre estoy, a mí me encanta la historia. Por eso hago semblanzas históricas, porque me encanta la historia. Pero inglés de plano, sí. Hoy sí, ya hermano, ya lo parlo, ya pedí don de lengua, sí. Pero antes, hermano, no me entraba ni con nada porque no iba a clases. Entonces, ¿por qué reprueba uno? Porque no está en clases. Dile que está a tu lado, ¿por qué repruebas? Porque no estás en clases. No aprendes. ¿Cómo cuando viene el examen, cómo vas a saber responder? ¿Cómo vamos a saber responder al examen cuando no hemos ido a clases? ¿Se da cuenta por qué mi insistencia que vengamos a aprender, hermanos? Es hermoso, estamos estudiando, hermanos, en el instituto al más grande teólogo de teología sistemática que ha existido en el mundo. Todos los manuales están basados en su conocimiento de él. Dos manuales únicamente, que es Vida de Jesucristo, que es la vida de Jesucristo basada en el Evangelio de Marcos, y Vida de Santidad, que está basada en un teólogo norteamericano también muy reconocido, se apellida Spillman. Son los manuales que llevamos. Nosotros no estamos siguiendo un movimiento religioso, nosotros no estamos siguiendo a un pastor en personal, nosotros estamos buscando la sana doctrina, la sana enseñanza, el conocimiento verdadero para formar una iglesia, para formar un carácter, para formar una vida correcta. Pero la ignorancia de la gente los lleva a decir barbaridades por su ignorancia. Porque generalmente hay gente que no viene a aprender. No saben ni lo que estamos viendo. Si supieran que esos escritos son del más grande teólogo que ha existido en esa área. No, hermanos. El que decía mi maestro el sábado de mi clase, el que ha leído a este hombre, cuando escucha sus escritos, dice, lo identifica. Dice, este pensamiento de este hombre es el más reconocido en el mundo, hermano. No estamos estudiando cualquier cosa, hermano. Las materias que llevamos son de los institutos norteamericanos serios y reconocidos en Estados Unidos. No estamos en las materias la que se le ocurrió al pastor. O sea, no. Entonces, por no venir a clases, por no estudiar, la gente reprueba. Eso le pasó a los discípulos. Lo peor es que ellos habían tenido una experiencia antes y aún así reprobaron el examen. Viene Jesús y les dice, otra vez, a ver, ¿qué tienen? Unos pocos panes. Ahora, a mí me surgió una pregunta. Señor, ¿por qué si tú multiplicaste los panes de forma milagrosa, por qué no los proveíste de forma milagrosa? Porque también aquí hay enseñanza, hermanos. Los discípulos de Jesucristo, me refiero a los discípulos de Jesucristo, tenemos la responsabilidad de proveer. O sea, nosotros recibimos de la mano de Dios y nosotros proveemos al pueblo. Nosotros estudiamos las Escrituras, le preguntamos al Señor, le pedimos que Él nos revele, que nos dé, y nosotros bajamos y se los damos a ustedes. Es la responsabilidad de los siervos de Dios proveer el alimento espiritual. Recibiéndolo de Dios, lo recibimos y lo damos a ustedes. Por eso Jesús no lo hizo así de que multiplico ya, vean sus manos, todos tienen pan, todos tienen peces. No. Dios se lo dio a sus discípulos y le dijo, ahora ustedes denlo, porque esa es la responsabilidad de los siervos de Dios, de los discípulos de Cristo, recibir del Maestro y darlo a la gente. Ese es el plan de Dios, hermano, que Él ha estipulado. Entonces Dios desea que aprendamos que lo que tenemos puesto en las manos de Él por la fe,
pueden suplirse nuestras necesidades básicas para la vida, y es una responsabilidad de los discípulos distribuir ese conocimiento, esa provisión a toda la gente, pues todo, escuche esto, todo procede de Dios. Todo lo que tú tienes procede de Dios. Por eso cuando vas al alimento y estás en tu casa, le dices, gracias Padre por este alimento. Por eso cuando recibes tu sueldo, dices, gracias Padre porque de tu mano lo recibo. Todo procede de Dios. Si hay alguien que te dice, hermano, te quiero bendecir, y te pone algo en la mano, gracias Padre. Glorificas a Dios y le das gracias por tu hermano. Porque Dios, hermano, nos usa como instrumentos de su bendición. Imagínese una persona que está en un puente y que está pidiendo dinero y tú pasas y le das algo. Y después esa persona va delante de Dios y dice, Señor, yo siempre viví pobre, yo tuve que trabajar y hacer con mi esfuerzo. Y le dice Dios, pues yo soy el que te estaba dando cuando tú estabas en el puente. Yo a mi siervo lo usé para darte a ti. Por eso, hermano, yo le recomiendo siempre que siempre traigan una moneda para darle a alguien. Porque Dios nos usa a nosotros para bendecir a otros. A veces le digo a mi esposa, ¿cuánto cambio traes? Y ya, pum, me lo pone y ahí traemos. Y pasa un tope y le damos a uno, le damos a otro, le damos a otro. Porque nosotros somos el instrumento de la provisión de Dios a esa gente. Hay gente ya de edad avanzada que no tiene trabajo, que ya no puede trabajar, y Dios nos hace el vehículo de su bendición. Gente que está discapacitada, gente que tiene necesidad, nosotros le damos. Pero hay gente floja también, buzo con esa gente, hermano. Dígale que se ponga a trabajar, ayúdale una vez, pero después póngala a trabajar. O sea, no puede, usted no puede, usted no es su proveedor. No dice, Ángel es tu proveedor, ¿verdad? Dice, Jehová es tu pastor, Él es tu proveedor. Pero a veces la gente, eso todo lo espiritualiza menos eso. No es así, hermanos. Dios sacia por completo porque Él es bueno, hermano. Dice que todos comieron y se saciaron, Nadie quedó con hambre. Porque cuando Dios provee, nadie queda con hambre. Dice que sobraron 7 cestas. Esto es trascendental. Recuerda la alimentación de los 5,000, sobraron 12 cestas. 12, una por cada discípulo. Wow. Eso es importante. Sería bueno descubrir por qué sobraron 12 cestas, así como había 12 discípulos. Pero en esta ocasión sobraron 7. 7, el número de la perfección de Dios. Dios es perfecto. Dios sacia. Dios no deja con hambre a nadie. Si tú bebes de esa agua, mujer, vas a volver a tener sed. Pero el agua que yo te daré, si tú la bebes, nunca jamás volverás a tener sed. Dios sacia. Dios es completo. Así que nosotros vemos esa, hermanos, esa referencia en el versículo 37 y 39. Este otro aspecto, Dios sacia. Dice la Escritura, comieron todos y se saciaron, y de los pedazos que sobraron recogieron 7 canastas llenas. Los que comieron eran como 4,000 hombres, sin contar mujeres y los niños. Sin contar. Dios, hermanos, sacia. Cuando Dios provee, sacia. Pero Él demanda 2 cosas, hermanos. Una vez que Él sacia, Él desea ser reverenciado. Él desea ser adorado. El Señor tuvo entonces compasión incondicional para curarles sus cuerpos, llenarles sus estómagos vacíos, pero su preocupación es más que eso. Hay una necesidad más grande en la gente, que es la salvación. ¿De qué me sirve ser sanado de algo si no soy salvo? ¿De qué me sirve ganarme el mundo si al final mi vida se pierde en el infierno? Hay una necesidad mayor en el ser humano, hermanos.
Más que las necesidades comunes, hay una necesidad espiritual. Y la necesidad es la salvación. ¿Salvación de qué? Dice la gente. Del pecado. Porque tu pecado te va a llevar al infierno. Y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, porque el diablo fue el que engañó a Eva. Con que Dios te dijo, con que tu pastor te dice, así es el diablo, cuidado, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Él desea, hermanos, que confiemos en Él como el Señor Salvador para ser salvos de la condenación eterna y convertirnos en ciudadanos del reino, en verdaderos hijos de Dios, porque nosotros somos hijos de Dios, según la Escritura, por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué tú eres hijo de Dios? Dígale, por la fe en Cristo Jesús. Y además soy hijo de Dios porque el Espíritu Santo está en mí. Porque yo sí he creído en Él, porque yo sí lo he recibido. Porque a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay bases, principios del por qué somos lo que somos. La gente piensa que es hijo de Dios porque Dios los creó. Pues sí, también creó a los perritos, pero no por eso son hijos. Hay un porqué de las cosas, hay principios. Nosotros debemos de conocerlos. No somos hijos por pertenecer a un grupo religioso. No somos hijos porque estamos según siguiendo una XY doctrina. Somos hijos por la fe en Cristo Jesús. Así que tenemos nosotros que tener esos principios, hermanos. Como seguidores entonces de Cristo, estamos llamados a ministrar no solo a las necesidades físicas y temporales de las personas, sino a que depositen su confianza en Dios, en Cristo, y por la fe en Él y la gracia de Dios en Él, glorifiquen al Señor. Por eso el siguiente aspecto tiene que ver con que la gente debe de aprender, después de lo recibido, a glorificar a Dios. Y dice por último el versículo 39, entonces, después de despedir a la gente, entró en la barca y fue a la región de Magdala, es decir, al oriente del mar de Galilea. Jesús estaba recorriendo su tierra. Estaba tratando de despertar la fe en Él. Estaba teniendo compasión de la gente que tal vez no era justo que se le diera. Sin embargo, Él tuvo compasión de ellos. El objetivo final, hermanos, de la evangelización y la vida cristiana es adorar al Padre en el Espíritu y en verdad. Porque el Padre busca que estos adoradores lo adoren. Juan 4:23. Y termino con lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 7. Si gusta ponerse de pie, hermano, con esto finalizamos. Dice Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 12. Escuche esto, hermano. Si tú no aprendes desde ahora a adorar a Dios, ¿cómo lo vas a hacer en el cielo? ¿Cómo vas a saber lo que tienes que hacer allá cuando aquí no lo has llevado a cabo? Dice Apocalipsis capítulo 7. En el versículo 9 al 12. Después de esto, miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar. Escuche, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, estaban delante del trono
y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos, clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de todos los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La salvación, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te gustaría hoy que ese cielo glorioso por un minuto se detuviera y que con estas palabras nosotros detuviéramos al cielo mismo a escuchar nuestra adoración, para que ellos después adoren a Dios? Aquí se nos cuenta de una multitud, de toda lengua, de toda nación, lo que nos hace ver, hermanos, la universalidad de la gracia y del amor, de la misericordia de Dios. De todos pueblos, colombianos, mexicanos, estadounidenses, ingleses, escoceses, chinos, japoneses, coreanos, latinoamericanos, canadienses, africanos, de toda lengua, es decir, que hablan cualquier idioma, porque las lenguas son idiomas. No es saca la matraca, echa la bazuca. No es ta 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 te 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 ti 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 to 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 to. Son idiomas. De toda esa lengua, de todas las naciones, todos, escuchen esto, ya hablaban un solo idioma, el idioma del cielo. Y dice que todos empezaron a decir. ¿Cómo iban a saber lo que iban a decir si eran de diferentes naciones? Si tenían diferentes lenguas. Ellos en ese momento entendían el idioma del cielo. Pero no el que ahora dicen los hombres, porque nadie ha escuchado el idioma del cielo. Hay gente que dice son lenguas angelicales. ¿Y has oído hablar un ángel? No, entonces ¿cómo dices? ¿Tú entiendes las lenguas de los ángeles? No, entonces ¿por qué dices eso? No dudo que haya un idioma en el cielo, hermano. Pero Dios no lo ha revelado a los hombres. Dios tuvo que bajar a nuestro idioma, a su conocimiento. Si no, no lo entenderíamos. Cuando estaba el pueblo de Israel en la montaña, dice la Biblia que ellos solamente oyeron estruendos de la voz de Dios, pero Moisés sabía lo que Dios estaba diciendo. Entonces ellos le dijeron: Señor, Moisés, no hables tú que Dios no hable con nosotros, tenemos miedo, tú habla con nosotros. Entonces Moisés les habló en su idioma, lo que él escuchaba que Dios decía. Pero hoy la gente fantasía, hermanos, y presupone cosas que la Biblia no enseña. El objetivo, hermano, de todas las cosas es culminar aquí y que nosotros podamos hoy decirle estas palabras a Dios. Dice que estas personas de todas las tribus y las naciones detuvieron el cielo. Cuando el cielo empezó a oír lo que ellos estaban hablando, se callaron
Y cuando oyeron lo que dijeron, ellos después glorificaron a Dios. ¿Y sabe cuáles fueron sus palabras? La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Diga conmigo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y dice que cuando la multitud dijo esto, el cielo empezó a prorrumpir y dijo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, nosotros no alcanzamos a comprender lo que hoy acabamos de hacer, pero el cielo estuvo atento a lo que tú y yo hicimos, porque un día lo vamos a hacer allá. Y un día estaremos tan gozosos, tan felices, que no nos va a quedar otra más que glorificar al Dios de Israel. Y un día tú y yo estaremos en el cielo y diremos: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Reconoceremos ese día lo que Cristo hizo por todos y cada uno de nosotros. Cómo Él se entregó incondicionalmente, cómo Él dio su vida, derramó toda su sangre y todas sus lágrimas por alguien que no lo merecía. Entonces reconoceremos al Padre y al Hijo. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu Santo estará dentro de nosotros y Él nos hará reconocerlo. Si tú no tienes al Espíritu Santo, tú no reconoces al Padre, tú no reconoces al Hijo, porque el Espíritu no está en ti. Cuando tú tienes al Espíritu, sabes que lo que Dios te dio procede del Padre, porque el Hijo hizo un sacrificio por ti. Por eso lo llaman el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, toda tu vida reconoces al Padre, toda tu vida vives reconociendo al Hijo. Así que cuando llegas al cielo, lo que te queda es solamente decírselo cara a cara, porque cara a cara un día tú y yo lo veremos. Y estaremos frente de Él y lo reconoceremos por el Espíritu que está en nosotros, y diremos: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está en el trono, y al Cordero. Estas palabras fueron obra del Espíritu Santo en la vida de estas personas, de toda lengua, de toda nación, de toda tribu. Hoy nosotros nos hemos adelantado tantito, papá, y hemos tratado de hoy de tener al cielo, para que todos sepan que la salvación procede de ti y del Cordero. Es por eso, hermanos, que cuando nosotros vemos los portentos que Dios hace, solo nos queda glorificar su nombre. Es por eso que Jesús empeñó su vida para que los discípulos lo reconocieran, supieran que Él era el Mesías, para que ellos, con esa fe y esa confianza depositada en Él, fueran y predicar el evangelio a todas las naciones. Por eso Jesús oró y dijo: Señor, no solo te pido por estos, sino porque los que van a creer en ellos. Y nosotros somos fruto de todos esos grandes hombres que dieron su vida, que sufrieron y fueron martirizados terriblemente, porque el mensaje de Dios no lo soporta el mundo y no lo soporta el infierno, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando nosotros declaramos el reino,
El infierno se incomoda porque sabe que es la verdad y quiere impedir el avance de la verdad. Pero no entienden que el Señor Jesús declaró: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aunque terminaran con todos los hijos de Dios, las piedras hablarían. Y me gusta este versículo, hermano, que dice que Dios no le pide permiso a nadie. Dice la Escritura: y será predicado el evangelio a todas las naciones para testimonio de ellas, y entonces vendrá el fin. Y me gusta, me encanta, porque no le pide permiso a nadie. Le dice: será predicado. Así que la gente quiera oír o no quiera oír el evangelio, le será predicado. Así que ¿por qué no cierras tus ojos ahí en tu lugar y le das gracias a Dios porque tú has recibido el evangelio y reconoces lo que Dios ha hecho? Y que ese pensamiento de reconocer lo que Él ha hecho en tu vida, todas las cosas, porque aquí se habla de todo lo que ellos vieron, pero no lo reconocieron, ni creían en Él, a pesar de todo lo que vieron. Pero si tú te pones a ver lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo Él ha tenido misericordia, cómo Él, a pesar de tu incredulidad a veces, de tu falta de fe como la de Pedro, Él te sigue amando. Él vela tu sueño. Él va donde tú vas. Él sufre cuando tú sufres. Él se goza cuando tú te gozas. Porque Él te ama. Porque Él no te va a dejar huérfano. Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. A veces sientes que no está contigo, pero es cuando más está cercano. Porque cuando Él abraza a alguien, suple su necesidad. Cuando Él está lejano, no está suplida tu necesidad. Porque tú lo que no necesitas que Él esté contigo, porque Él está contigo. Lo que tú necesitas es tener fe y creer que Él está contigo. Oye, cuando un hijo está sufriendo es cuando tú más estás con él. Es cuando más lo abrazas. Es cuando más le dices: hijo, ¿qué tienes? Aquí estoy contigo, no sufras. Cuando hay un familiar enfermo y está ahí padeciendo, estamos con él y estamos al pie de la batalla y le decimos: estamos contigo. Pero el familiar a veces no cree que estamos con él. A veces nosotros no creemos que Él está con nosotros cuando Él más está con nosotros. Así que, iglesia, no se te olvide que la salvación es de nuestro Dios y del Cordero. La salvación es de Él. Él está con nosotros. Él no nos ha dejado. Aunque tu padre y tu madre te dejen con todo, Él te recogerá. Él no te va a dejar huérfano. Él siempre ha tenido compasión de nosotros. Él vio este día. Él sabía que ibas a estar aquí. Él sabía que ibas a tener desánimo. Él sabía que ibas a tener esa incertidumbre. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿A dónde voy? Señor, muéstrame. Hoy he venido a oír algo de parte de ti. Pues Él te lo acaba de decir: la salvación me pertenece a mí y a mi Hijo el Cordero. ¿Tú crees eso? Entonces confía en mí.
Confía en mí. Aunque lleves 3 días con hambre, yo voy a proveer porque tengo compasión de ti. Aunque estés en un desierto, yo voy contigo. Si tú esta mañana vienes por primera vez, yo te invito a que vengas aquí al frente y empieces a confiar en el Señor. Empieces a confiar en nuestro Dios, en ese Dios poderoso que siempre ha estado contigo, pero tú nunca has sabido que Él ha estado contigo. Ven al frente y di: yo quiero eso. Yo quiero aprender y entender que Dios está conmigo, que Él no me ha abandonado. Si tú vienes por primera vez, yo te invito, ven. Recibe a Cristo como Señor y el Salvador de tu vida, porque de Él procede la salvación. No es de una religión, es de Dios y del Cordero. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en su trono y al Cordero. ¿Hay alguien en esta mañana que venga por primera vez? Yo te invito. No tengas pena, ven al frente. Da un paso de fe esta mañana y dile: Señor, aquí estoy. Lo que estamos en nuestro lugar, sigamos orando. Y digámosle: Señor, gracias. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en mi vida y lo que vas a hacer. Gracias, Padre, por tu bondad. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Créame que no es fácil venir al frente. Cuesta. Sentimos que como que dudamos, pero Dios, su Espíritu Santo nos motiva a pasar porque tenemos necesidad. Y cuando se predique el Evangelio hay salvación, eso no hay duda, porque el único que produce la salvación es Dios, no son los hombres, ni las palabras, es Dios, es el Espíritu Santo en nuestra vida.